Hola de nuevo. Vamos a empezar ahora con otro tema muy importante, que es el absolutismo. Fíjate que después de que el ser humano surgió en el mundo, se empezó a organizar en clanes, después barrios, después se empezó a formar pueblos, como las primeras civilizaciones. Te estoy hablando de Mesopotamia, Egipto, China, India. Cuando empezó a formar esas civilizaciones, se empezaron a organizar y obviamente se dieron cuenta que pues alguien tenía que dirigir el gobierno. Y entonces surge un tipo de gobierno que se le llama absolutismo. El absolutismo no es otra cosa más que la forma en la que una persona se adueña del poder, en este caso un rey, y como el nombre lo dice, gobierna de manera absoluta. No permite que nadie opine, no permite que nadie quiera ser más que él. Obviamente la figura del rey es muy importante porque ellos se sienten con el poder total hasta de quitarte la vida. Te voy a pasar otra vez un video para que sepas de lo que te estoy hablando. Recuerda que puedes tener tus apuntes a la mano y puedes ir sacando lo más importante. Yo lo que les decía en clase es que tú puedes poner un mapa mental en donde pongas qué es, dónde fue, cuándo fue, en dónde fue, las causas principales, hechos principales, qué documentos hubo, qué personajes destacan y finalmente qué consecuencias hubo en estos movimientos, ¿ok? Entonces te lo proyecto y pon mucha atención, por favor. Ok, entonces en definición puedes poner es una forma de gobierno en la que todo el poder recae en una sola persona. Ok, te comento. Cuando el rey tenía todo el poder, obviamente esto se prestó a muchos abusos. Te comento además que el rey decía, yo gobierno porque Dios así lo quiere, y gobernaban hasta morir.
O sea, no crees que gobernaban como ahora en algunos gobiernos 4 años o 6 años. No, no, no. Ellos era hasta morir. Y además, cuando morían, el puesto lo heredaba su hijo mayor. Entonces, imagínate, era un cuento de nunca acabar. Y empiezan a surgir personas como Thomas Hobbes que dicen, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que permitir que una persona tenga todo el poder? Entonces aquí lo que puedes poner, te digo que puedes poner qué es, dónde fue. Obviamente hay 4 países que destacan mucho con este tipo de gobiernos absolutistas. España, Francia, Inglaterra y Rusia, para que los anotes. Y aquí, bueno, nos damos cuenta de que este rey, Luis XIV, ya no le gustó vivir en la capital, en París. Entonces mandó construir un palacio que hasta la fecha existe y que es hermosísimo, ¿eh? El Palacio de Versalles. Bueno, te dejo continuar viendo.
Ese no lo olvides porque es como una pregunta clásica, ¿eh? ¿A quién se le conocía como el Rey Sol? A Luis XIV de Francia. ¿Por qué? Porque decía que todo giraba en torno a él. Así de ególatras eran, imagínate. Ok, qué bueno que tocó ese tema. Te voy a hablar de la burguesía. ¿Quién es la burguesía? Bueno, a la par que el rey gobernaba y que tenía ahí a todos sus cortesanos, surge una clase social nueva que se llama burguesía. ¿Por qué se les llamaba así? Porque ellos crecieron en unos barrios o hicieron unos barrios que se llamaban burgos. Entonces, en honor a esos barrios, a las personas que vivían ahí se les llamaba burgueses. ¿Por qué son tan importantes estos burgueses o esta burguesía? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues te voy a decir. Esta burguesía sería como lo que ahora son los empresarios, la gente de dinero. Ellos decían, pues yo no tengo a la mejor herencia de reyes, no tengo sangre azul, como le llamamos, pero yo tengo el dinero. Y entonces lo que empezaron a provocar estos señores burgueses es patrocinar guerras en contra del absolutismo, para ellos tener el poder. Y aquí cabe señalar, te voy a decir algo que siempre les digo a mis alumnos, si tú te das cuenta, quien inicia siempre las revoluciones en los países no es la gente pobre, ¿eh? Pareciera que sí, pero no. Date cuenta que en muchos casos es la gente de clase media o media alta. ¿Por qué? Porque quieren tener más poder. Por eso inician los movimientos. Y en este caso la burguesía empezó a levantarse contra el rey y a decir, ¿por qué este señor tiene más poder si yo tengo más dinero? Ok, sigamos viendo. Ok, espero que te haya gustado y espero sobre todo que hayas aprendido. El absolutismo entonces surge, te repito, en Francia, Inglaterra, Rusia y España. Son los países donde más común se volvió, a pesar de que hay otros países con monarquía, pero esos son como los más relevantes. Hablamos de Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, hablamos de Pedro I en Rusia, hablamos de Isabel II en Inglaterra, hablamos de Felipe II en España, que por cierto, un comentario aparte, las Filipinas que están en Asia, fue una colonia española
y tienen ese nombre de Filipinas en honor a Felipe II. Pues espero que te haya gustado y nos veremos en la próxima entrega. ¿Ok?